Le aprecio mucho y estoy muy contento porque ha aceptado venir al estudio, un hombre extraordinario, ¿sí? Un hombre extraordinario al que quiero, al que respeto, al que admiro, al que le aprendo todos los días, el doctor Daniel Sobato. Querido Daniel, ¿cómo estás? Un placer enorme, el sentimiento es totalmente recíproco, Joaquín, así que muchísimas gracias de tenerme contigo y dialogando con tu audiencia. Bien, cuando le pregunto, oye, ¿dónde estás viviendo? Pues dice, en la American Airlines, ¿sí? Ya cambié de aerolínea ahora. Ya, ahora Copa, ¿no? Copa. Copa, sí, sí, sí. Porque permanentemente está aquí. Hoy te saludo desde Panamá, hoy te saludo desde Santiago, hoy te saludo desde Buenos Aires. Es que en la región está pasando de todo, entonces sí. La verdad que se está moviendo, los países se están moviéndose, sí. La situación es muy complicada. Lo de Bolivia, es que en Bolivia, no le he contado, pero en Bolivia hay una ruptura entre el presidente Arce y Evo Morales. ¿Por qué? Pues porque no pueden mandar dos personas, ¿no? Claro, ese es un fenómeno muy importante a tomar en cuenta en otros países, por lo que viene. Porque ha habido una tendencia en las últimas décadas en América Latina de tener presidentes con mucho protagonismo, hiperpresidentes, presidentes basados en su personalidad. Ahí teníamos a Chávez, que murió, ahí teníamos a Correa, que sufrió sus problemas judiciales, ahí tenemos a Evo, que tuvo su crisis política, Cristina Fernández de Kirchner, Lula, todos hiperpersonajes. López Obrador, pero estoy hablando de los que tuvieron que generar herencia. Y estos, al ser hiperpresidentes y estar basados fundamentalmente en su personalidad, les cuesta muchísimo el tema de generar la transición, generar la herencia. Y entonces han buscado siempre presidentes by proxy. Es decir, Lula buscó a Dilma y eso terminó en un fracaso. Evo, que no podía regresar como presidente, se terminó convirtiendo en el jefe de campaña de Arce. Terminó en un divorcio ayer o antes de ayer. Mal. Correa puso a Lenín Moreno y vos viste cómo terminó esa crisis. Y así sucesivamente. Entonces, acá hay un tema muy importante. Cuando tenés presidentes con gran protagonismo, donde son una suerte de presidentes sol en un sistema político donde ellos son el centro, la herencia no funciona necesariamente fácil y la que viene o el que viene tendrá que ver cómo administra esa transición, porque muchas veces se van formalmente del poder, pero quieren seguir manipulando o teniendo injerencia en los asuntos del día a día. Y eso termina generando muchas veces conflictos muy importantes, como el que acabamos de ver esta semana en Bolivia con Arce y con Evo, porque Evo quiere regresar y Arce quiere quedarse. Nada más lo de siempre. Bueno, aquí en México se vivió en los años 30 con el presidente Calles, ¿sí? Correcto. Y pues acabó igual, al destierro, lo mandó Cárdenas. Así es. Es un fenómeno muy recurrente por este sistema político que tenemos, que es un sistema presidencial que dependiendo de las personalidades de estos presidentes. Ahora, hay otros países, como el caso de Uruguay, donde vos no tenés este fenómeno, donde también es un sistema presidencial, pero claramente las alternancias se van dando, las transiciones se van llevando de manera muy institucional. Pero no en todos los casos esto ocurre, ¿eh? ¿Podría ser Chile también? No, lo de Chile, fíjate que si tomamos en cuenta Chile desde el regreso de Chile a la democracia, elecciones de 1989 y el inicio de la administración con Elwin en 1990, tuviste a Elwin, después tuviste a Frei, ambos de la democracia cristiana, después la democracia cristiana entra en crisis política, después tuviste a Lagos y después sí tuviste una suerte de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Y ahora sí vino una movida muy fuerte en términos políticos en la última elección, donde hubo una renovación, por un lado, de la izquierda y centroizquierda con Boric, candidato muy joven, presidente muy joven, 35, 36 años, y por el otro lado, jugando en el extremo de la derecha, Kast, que es de extrema derecha, del Partido Republicano, y ahí sí se produjo una renovación muy importante. Pero en Chile, más allá de que Bachelet repitió, y Piñera repitió, nunca has tenido este fenómeno de estos presidentes
a través de los cuales el país gira en torno a ellos y por eso le está costando muchísimo encontrar una transición ordenada. El presidente anunció hace un momento que va el día 11 a Santiago. Correcto, porque este es un año muy simbólico para América Latina. Este año se celebra, por un lado, 45 años del retorno de América Latina a la democracia, que empezó en 1978 con República Dominicana y luego con Ecuador, y después vino Perú y después vinieron los otros países, pero también se celebra dos fechas muy simbólicas, sí. Una en Chile, con el golpe de Estado. 50 años. 50 años, y la otra en Uruguay. Los dos golpes tuvieron lugar en 1973 y son dos fechas muy simbólicas en términos de lo que representó la dictadura militar, ¿no? Bien, ahora, doctor Sobato, ¿cómo ves México? Bueno, veo a México que está entrando de manera acelerada en un proceso, ya habiendo dejado de lado las elecciones estaduales del Estado de México, de Coahuila, entra de frente, ya entró de frente en la campaña electoral, aunque claramente no se la puede llamar campaña ni pre-campaña, pero lo es. Pero si camina como un pato, hace ruido como un pato, tiene plumas de un pato, es un pato por más que le quieran llamar gallina, ¿no es cierto? México va a estas elecciones del 2024 en un año muy importante para América Latina, porque el año 2024 va a haber 6 elecciones presidenciales en América Latina. Empieza El Salvador, luego también tenés aquí muy cerquita las de Panamá, luego tenés las de República Dominicana, luego tenés la de México, luego tenés en el sur Uruguay y luego la gran pregunta, ¿qué va a pasar con las elecciones en Venezuela? Esos son los 6 procesos electorales que vas a tener en el contexto como se van a llevar a cabo las elecciones de México, y este año todavía quedan 3 elecciones muy importantes. Sí. La que viene ahora el 25 de junio en Guatemala, que se da en un contexto de marcada irregularidad, con muchas exclusiones, con muchas denuncias. Periodistas en la cárcel. Periodistas recientemente condenado, Zamora, 6 años por supuesto manejo de dinero y malversación de fondos. Es una cosa realmente, una infamia, ¿no?, lo que se ha hecho. Luego tenés la de Ecuador, porque las de Ecuador han sido unas elecciones anticipadas por el tema de la muerte cruzada que dictó el presidente Guillermo Lasso. Y luego tenés la de Argentina, que también viene muy complicada. Esas son las 3 elecciones presidenciales. En una Argentina hundida en la crisis, con 110% de inflación. Con un poquito más, fíjate, sí, porque prácticamente en los últimos meses estamos teniendo entre 7.5, 7.8 y 8.5 de inflación mensual. En una situación de una economía que está pasando por, además de la situación de inflación, con una escasez de dólares, con una crisis de confianza muy grande, con niveles de pobreza por encima del 40%. En Argentina, imagínate. En Argentina, eso quiere decir que cuando los países, no hay países ricos o pobres de manera indefinida. Cuando los países hacen mal las cosas, como lo ha hecho Argentina, en 1974 Argentina tenía 6% de pobreza y en este momento tenemos más del 40% de pobreza. Si quitaran los programas sociales, que son muchísimos en Argentina, esa pobreza se tiraría fácilmente muy por encima del 50%. Esta elección es clave en Argentina y viene con muchas sorpresas, porque tradicionalmente se disputaba entre 2 partidos políticos, peronistas o radicales, o 2 coaliciones de partidos. Ahora se va a jugar a 3 puntas, porque ha irrumpido un candidato outsider que se llama Milei, que está generando realmente un verdadero terremoto en la situación política del país. A ver, en el caso de México, pues estamos viendo que los partidos de oposición no existen. No tiene una presencia, no tiene una estructura, están en el desprestigio, víctima de los intereses personales y grupales de sus dirigentes. Pues sabés que ese es un fenómeno que estamos viendo en muchos países, ¿no? Muchas veces, por un lado, tenemos estos hiperpresidentes que acumulan muchísimo poder, porque no solamente tienen poder a nivel presidencial, muchas veces ese poder también se traslada, como en el caso de México, en el Congreso, y luego ese poder también se traslada en materia territorial.
prácticamente, si mal no recuerdo, 23 de los 32 estados están hoy en control de Morena, que este es un fenómeno relativamente reciente, es un fenómeno que tiene menos de 10 años. Pero muchas veces, cuando vemos este ascenso muy acelerado y con marcada concentración de poder en una parte de la ecuación política, en gran medida también se explica por el desplome que sufre la oposición o las oposiciones, que no terminan de entender. O sea, yo tengo una frase que dice: no entienden que no entienden. Es decir, no terminan de conectar con la ciudadanía, no le terminan dando respuesta a las demandas ciudadanas, y entonces se hunden en el descrédito porque terminan en una suerte de guerras de egos y de personalismos que termina alimentando, obviamente, el control político. Ahora, yo creo que el aspecto elemento diferenciador en el caso de México, Joaquín, pasa porque una cosa es Morena teniendo a Andrés Manuel López Obrador como el verdadero conductor y el líder de esa fuerza, y otra muy diferente es cuando Andrés Manuel López Obrador, al menos formalmente, tenga que dar un paso al costado y venga otro liderazgo, sea el que sea este liderazgo. Yo creo que ahí hay que ver cómo se van acomodando las cosas, porque hemos visto en América Latina que no es lo mismo, ¿eh? Sí, porque tú puedes heredar la presidencia, pero no puedes heredar un liderazgo. Así es, así es. El liderazgo no se hereda. Y los problemas que estamos viendo en estos países donde yo te mencionaba, de un Correa dejando un Lenín Moreno, de un Evo dejando un Arce, de un Lula dejando una Dilma, es que aun si lo dejas en una buena situación económica, bien encaminado, las cosas cambian fundamentalmente. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta en el caso de México. ¿Tú ves lo que yo veo? Que el partido del presidente va a ganar la presidencia en 2024. Hoy por hoy. Sí, al día de hoy. Hoy por hoy lo que estamos viendo es que claramente no hay a nivel presidencial nadie que le esté disputando desde la oposición la presidencia a Morena. Sí, nadie. Hoy por hoy no. O sea, si hubiese algún riesgo de que Morena no pudiese repetir, es por una cuestión de un conflicto mal resuelto dentro de cómo se va a hacer la designación de ese liderazgo que llevase a un rompimiento. Pero eso yo diría que sería como en el tenis, no por error propio, más que por mérito de la oposición. Así es, porque luego en el tenis se cometen más errores propios tal cual de quien tienes enfrente. Exactamente. Entonces, yo creo que ese es un elemento que Morena está cuidando y va a tener que cuidar, porque el desafío, en mi opinión, para la presidencia no está fuera de Morena, sino que está dentro de Morena. Sí, porque además los errores de la oposición no importan. Los de Morena, los del gobierno sí. Absolutamente, absolutamente. Esta es una oposición que de momento, vuelvo a decir, faltan todavía una buena cantidad de meses para la elección de junio, pero esta es una elección donde claramente la oposición lo que debería hacer es no solamente tratar de disputarle la presidencia, que lo tiene bien complicado, sino ver cómo se organiza y cuál es la mecánica. No sé si les conviene ir todos juntos, porque quizás yendo todos juntos pueden llegar a sacar menos votos, sino cómo le pueden poner ciertos frenos institucionales a un nuevo triunfo Moreno. Y eso implica el Congreso. ¿Me explico? Porque muchas veces en la estrategia, al ser sistemas presidenciales, uno queda obnubilado, queda obsesionado con el tema de la presidencia y descuida el tema del Congreso y el tema de los territorios. Sí, ahora, el presidente lo tiene tan presente, él, López Obrador, que está llamando a que el día de las elecciones, el primer domingo de junio del año que viene, los suyos no solo voten por su candidato, sino por el Congreso, porque quiere tener la mayoría calificada, que no tiene, para hacer las reformas constitucionales que no ha podido avanzar en el último mes de su gobierno, septiembre. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente, pero además de poder tener mayoría calificada para poder hacer la reforma constitucional, para poder avanzar en los temas que él quería avanzar y no ha podido avanzar precisamente por no tener esa mayoría calificada, lo que estamos viendo en América Latina es que muchos de los presidentes que están llegando sin mayoría en el Congreso, con unas agendas muy ambiciosas que después a los poquitos meses, como no tenés mayoría en el Congreso o la mayoría con la que empezaste la administración se te desbarata, comenzás a tener serios problemas de gobernabilidad. Déjame darte un ejemplo. Es el caso de Boric, que quiso pasar varias de sus reformas, entre ellos la fiscal, y no le resultó. Es el caso que está atravesando en este momento Petro en Colombia, que comenzó sacando una reforma fiscal
el año pasado, porque tenía una muy buena mayoría, pero que por problemas internos, por conflictos, esa mayoría que era muy heterogénea se le fue desarmando y ahora está pasando por una situación muy delicada para poder mover las próximas reformas, entre ellas la de salud. O sea que yo creo que Andrés Manuel es muy consciente de que de cara a la próxima administración no basta él, por lo tanto el liderazgo va a ser un liderazgo diferente. 2, necesita mayoría en el Congreso para tener gobernabilidad y 3, sobre todo necesita, si quiere avanzar en una reforma mucho más profunda, tener mayoría calificada. La gran pelea para mí en el 2024 en México no va a estar únicamente en la presidencia, va a estar también y sobre todo en el Congreso. Yo diría que la pelea va a estar en el Congreso, no en la presidencia. Bueno, claro, o sea, a nivel presidencial no va a haber disputa. Donde puede haber disputa y donde la oposición debería poner su mira es precisamente en la elección del Congreso. Querido Daniel, muchas gracias. Como siempre venir. coincidimos. No, yo te aprendo, yo te sigo. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Gracias, un placer. El doctor Daniel Sobato, un hombre extraordinario, el director de IDEA Internacional, es politólogo. Bueno, usted lo conoce, sí. Porque yo no tengo que presentarte. Es Daniel Sobato, que su cuenta de Twitter es @Sobato55. Muchísimas gracias, un placer. Que estés muy bien. Siempre. Continuamos, vamos a hablar con los niños.